muchas gracias. Muy a gusto de estar aquí de vuelta. Qué bueno, ya saben, Luz es licenciada en Educación y Gestión de Organizaciones Civiles. También nos acompaña Iván Gómez, analista político. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, Iria, muchas gracias. Ya viernes. Ya viernes. Viernes de mesa, que es... iniciamos más temprano el día, ¿no? Así es, muy bien. Y el maestro en Políticas Públicas, Alejandro Cepeda. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Iria, con mucho gusto estar aquí como cada viernes. Así es, ¿no? Ya sabemos y luego ya nos entrenamos con los tiempos, además, porque luego es que no nos alcanza, ¿no? Necesitamos un si podcast. nos dieran las 2 horas, vamos a decir que no nos alcanza tampoco para analizar estos temas. Le vamos a acercar el micrófono a Luz, ahí está, para que se escuche y todos nos acercamos al micrófono un poquito más, parte de cómo nos organizamos acá en radio, ¿no? Iniciamos con el primer tema, el proceso de elección de los ministros, de las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de vital importancia, porque estamos hablando de la democracia de México y también es un proceso que va a determinar quién y bajo qué circunstancias va a aplicar o impartir las leyes en nuestro país. Entonces hay que reconocer la importancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el máximo órgano de impartición de justicia de nuestro país y obviamente se requiere que sean ministros y ministras profesionales, ¿no? Eso es lo que sabemos, que sean de la más alta calidad y demás, ¿no? Y todo este tema de votación abierta, que ha sido sugerido además por el presidente, pues se ha puesto ahí en la mesa, ¿no? De debate, ¿no? Entonces, Alejandro, empezamos contigo, si te parece. Claro, sí, yo creo que valdría la pena aquí rescatar sobre cómo ya es un tema que hablar del Poder Judicial en una situación como democrática, ¿no? Y cómo abona la democracia el Poder Judicial, creo que se ha quedado corto. Recordemos que es el único de los 3 poderes que actualmente pues no rinde elecciones, ¿no? Si bien, por ejemplo, el Poder Judicial de aquí, el Estado, pues no tiene ni un concurso, no tiene ni concurso de oposiciones, no tiene pues nada que se le parezca como que a una trayectoria, como digamos... que las personas tienen que hacer exámenes para poder acceder a un puesto o algo, no como el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Que hay un sistema ahí de desarrollo profesional dentro del mismo Poder Judicial, que algunos lo diríamos que diríamos que es un tema meritocrático, ¿no? Que las personas van accediendo a puestos más altos correspondiendo a lo que saben, pero sí creo que hay una situación en donde se le ha tildado al Poder Judicial de ser el menos transparente de los 3 poderes. Porque, pues, por ejemplo, tenemos en primer lugar el Poder Ejecutivo, que definitivamente rinde cuentas, ¿no? Todos los años hay situaciones de cuenta pública, hay informes, ¿no? Se le tiene que decir a la gente, pues, básicamente, cuáles son las acciones y por qué se están llevando estas acciones. Oye, y además te voy a interrumpir, y aparte, en ese sentido, hemos tenido alternancia también. Claro, completamente. ¿No? Es una muestra también de cómo la gente ha hecho valer sus decisiones y los cambios, ¿no? Claro. Que ha habido en la vida democrática de México, ¿no? Nada más. Y en el caso del Poder Legislativo, igual la gente los elige, tienen que rendir informes anuales, los diputados, por ejemplo, pero en el caso de los jueces, magistrados, ministros, pues realmente hay este distanciamiento de las personas y no solo distanciamiento en el sentido democrático, ¿no? De que no los eligen directamente, pero en el sentido de que no hay realmente un entendimiento sobre cuál es el proceso de su toma de decisiones. Por ejemplo, un juez no tendría que explicar realmente a una persona de pie, ¿sí?, cuál es su determinación de, por ejemplo, una sentencia o por qué toma la sentencia de esa forma, ¿sí? Igual tenemos una sentencia que está diseñada para que la lea un abogado en particular o un proyecto de sentencia, por ejemplo, en la corte, que está diseñada en una jerga jurídica completamente, que creo que es un poco inaccesible, digamos, ¿no? He visto proyectos de sentencias, por ejemplo, en Estados Unidos, que creo que son un poco más dirigidas a la población, que apenas creo que está agarrando un poco de vuelo entre la Suprema Corte, que hemos visto, o inclusive en el Poder Judicial de la Federación, que hemos visto como sentencias ejecutivas, ¿no? Incluso hemos visto sentencias como diseñadas para los niños, que están bastante interesantes. Entonces, creo que esta idea de que sea el único poder que no cuenta con este factor democrático ha abonado a esta parte de la población que lo perciba pues como un poco oscuro el Poder Judicial, como pues, no un tanto abierto. Entonces creo que el hecho de que se
se haya propuesto que sea una elección para elegir a estos ministros, pues corresponda a esta opacidad que se ha manejado históricamente pues con el Poder Judicial. Actualmente los ministros, pues como todos sabemos, se presenta una terna por parte del presidente y el Senado ya pues vota y elige una persona, el presidente luego tiene poder de veto y así se juega, ¿no? Claro. Estábamos platicando precisamente, Iván y yo, aquí antes de llegar a la mesa, de cómo se elegían los ministros alrededor del mundo, inclusive cómo se eligen los magistrados, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. Creo que en Estados Unidos es el caso más ejemplar porque cada estado tiene sus propias reglas, por ejemplo, para elegir los supremos tribunales de justicia. Hay unos estados, por ejemplo, en el caso de Arizona, que lo elige directamente el gobernador. Hay otros estados, por ejemplo, como en el caso de Nuevo México y Texas, en donde se hace una elección, pero no partidista. O sea, se hace una elección en donde los jueces no están representando un partido en particular, sino simplemente es el juez X o el juez John, ¿no? Y hay otros estados en donde se torna un poco más interesante, que sí hay jueces que están yendo por un partido político. Ah, mira, qué interesante. Sí. Entonces ahí, como dice, ¿no? La famosa frase, pues no niegan la cruz de su parroquia y se van a las elecciones para competir al Supremo Tribunal de Justicia del Estado. En el caso de los ministros, ahí en la Corte en Estados Unidos, la Suprema Corte, sí hay una elección en donde el presidente se los propone al Senado y el Senado ya decidiría. En Latinoamérica es un poco diverso, ¿no? En el caso de Chile, que creo que es llamémosle el más democrático, creo, en el sentido del tipo de elección que se hace de los ministros, está bastante interesante porque son 3 personas que se eligen por el Ejecutivo, son 4 personas que se eligen por el Congreso y son 3 personas que se eligen por el mismo Supremo Tribunal. Entonces los 3 poderes tienen como la atribución de poder elegir y creo que pues esto generaría un balance adecuado. En el caso de Bolivia, es el único país latinoamericano que tiene este proceso que gustaría implementar aquí en México el presidente, la elección directa de los ministros. Entonces, ya hablar, creo, de qué sistema es más eficaz que otro, creo que ahí pues ya es un debate pues ya que requeriría un análisis muy extensivo. Claro. La verdad que creo que sí corresponde esta situación que manejamos de que el Poder Judicial sí se ha manejado con mucha opacidad en el sentido de que no ha tenido que rendir cuentas a la sociedad como tal de por qué está estableciendo los criterios que está manejando. Entonces creo que sí hay un nexo causal evidente ante este tipo de opacidad. Ok, estamos en mesa de análisis, estamos platicando sobre el proceso de elección de los ministros, las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A efecto de no interrumpir las participaciones de Iván y de Luz, vamos a ir a mensajes. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Seguimos por acá en Sonora Noticias AM, mesa de análisis. Nos acompañan nuestros analistas y nuestra analista de cabecera por acá, el proceso de elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Iván, no te queríamos cortar la inspiración ahorita. No te preocupes. Adelante, porque hay mucho que decir sobre este tema, ¿no? Sí, retomo el hilo con lo último que mencionó Alejandro acerca del debate sobre qué es lo más idóneo, ¿no? En el sentido del diseño en la elección de los integrantes del Poder Judicial. Yo creo que es mucho encargarle al diseño constitucional, normativo, institucional, en el sentido de qué es mejor, si ser electos democráticamente o ser electos de manera indirecta, porque a final de cuentas, si bien se convierte en un elemento para el tránsito de la toma de decisiones en un poder como este, pues también juega mucho la parte política, ¿no? O sea, claro. Evidentemente importa que actualmente que sean designados de manera indirecta a través de la terna del presidente de la República, el Senado finalmente los elige, o bien pues la parte donde ya, como bien ha mencionado el presidente, que pudieran ser electos de manera directa, ¿no? Creo que ahí no me metería tanto a debatir qué es mejor que otro, sino me iría más bien a la parte de en qué situación se encuentra actualmente el Poder Judicial
como un poder dentro de la confianza ciudadana, ¿no? O sea, muchas de las evaluaciones ciudadanas sobre la legitimidad que tienen los órganos del Estado, el Poder Judicial sale entre los peor evaluados, ¿no? O sea, claro. paradójicamente, para muchos que a veces cuando se toman esas decisiones, sobre todo ciertos grupos progresistas, paradójicamente el ejército es de las instituciones con mayor confianza ciudadana, ¿no? La iglesia es de las instituciones con mayor confianza ciudadana, a diferencia de poderes como el mismo Poder Judicial, por la misma opacidad e inclusive distancia social que conlleva la toma de decisiones judiciales de la ciudadanía, pues hay un desconocimiento y también por a veces las mismas dudas que existen sobre las decisiones que toman, ¿no? Entonces, inicio con eso y al mismo tiempo ver que no es un debate que haya iniciado en México o que sea un debate netamente actual. El caso emblemático a nivel internacional de un país que elige sus ministros o los integrantes del Poder Judicial, considerando los diferentes órganos, también el órgano de la judicatura, es Bolivia, ¿no? Ahí, este caso particular es la Asamblea Plurinacional, quien en este caso hace una terna de alrededor de unas 90 figuras, y finalmente se vota, ¿no? Se someten ya a voto popular, donde se eligen los diferentes integrantes de los órganos del Poder Judicial en el país. Qué interesante. Es un caso muy reciente, entiendo que inició 2010, 2011, entonces para evaluar la calidad del Poder Judicial en Bolivia creo que es muy poco tiempo, pero también en otras partes del mundo pues ya es algo que se ha sometido a debate, ¿no? Alejandro mencionaba hace un momento del caso de varios estados en Estados Unidos donde se eligen de esta manera, pero también en países de Europa, por ejemplo, en España es algo que se ha sometido al mismo escrutinio público, el decir qué es mejor, que lo elijan de manera indirecta ciertos poderes, dado que también hacía la referencia Alejandro hace rato con Chile, funciona muy parecido en España, en el sentido de que el Poder Ejecutivo elige algunos integrantes, el mismo Poder Legislativo otros, y así se va integrando el Poder Judicial, ¿no? Entonces, es un debate que no inició en México, que el mismo presidente lo saca debido al estira y afloja que ha habido en relación con alguno de los integrantes, y que yo creo que sí es algo que va a ir transitando y que podría encaminarse hacia este cambio constitucional, ¿no? Que para ello vale la pena recordar lo que mencionábamos en la plática anterior, pues si se logra que los ministros sean electos de manera democrática, previamente tiene que haber una reforma constitucional, ¿no? Para ello necesitamos pues que haya una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso, que la mayoría de los congresos estatales lo voten a favor. Entonces no es que en 2024 o 2025 ya pudiéramos hablar de este tipo de procesos, ¿no? Sino que en todo caso sería un proyecto al mediano plazo, que yo ahorita lo vería más como un debate que se encuentra dentro de la agenda pública. Recordemos el tema de las decisiones que ha emitido en las últimas semanas la misma Corte, lo que mencionábamos del Plan B, ayer el tema también que rechazaban el decreto sobre la consideración de las grandes obras del actual gobierno como un tema de seguridad nacional e interés público. Entonces, creo que sí es un estira y afloja que ahorita hay entre el poder ejecutivo y legislativo, sobre todo la mayoría de Morena, y por otro lado el poder judicial, ¿no? Específicamente ciertos actores, ¿no? Comenzando por la ministra Norma Piña, ¿no? Entonces, antes que generar una reflexión profunda sobre la parte normativa o el diseño constitucional de este poder, yo creo que sí es importante ser observantes de la parte política, Claro, ¿no? así es. Luz.
Muchas gracias. Sí, pues yo creo que al escuchar también a mis compañeros, me quedo con este ejercicio, ¿no? De que requiere un análisis profundo de qué es mejor o qué ha funcionado en otros ejemplos de impulso de reformas, ¿no? De la elección de los ministros. Yo creo que estamos hablando de dos pistas, también ya se mencionó, ¿no? La pista política, la pista narrativa, que ahorita literal pareciera ser que la oposición agarra como estandarte precisamente los ministros de la Suprema Corte, ¿no? Por un lado, y el oficialismo agarra también pues la parte de una elección, ¿no? El voto directo del pueblo, ¿no? Entonces hay un discurso que se está utilizando incluso por los mismos legisladores de una fracción parlamentaria, ¿no? Y por otro lado es la necesidad también de una reforma al Poder Judicial, ¿no? Que hay bastantes argumentos necesarios en cuestión de opacidad, en cuestión de alternancia, por ejemplo, ¿no? Que evidentemente son necesarios, ¿no? De la parte normativa recordar, ¿no? Que pues la primera iniciativa fue impulsada precisamente por el senador Alejandro Armenta, ¿no? En marzo, y precisamente son las argumentaciones que él dice, ¿no? Pues por un lado, pues reformar la Constitución política en su artículo por aquí 94, ¿no? Y pues evidentemente el sustento que es impulsar la participación ciudadana, es el único poder que no tiene una elección directa también, y al ser la base, la estructura también de nuestros poderes, es necesario que también la población participe y sepa, esté informada, ¿no? Sobre lo que realizan, sobre las decisiones que se toman, ¿no? Entonces esto no se puede prestar precisamente a una cooptación, ¿no? De grupos políticos y que ha sido y que permanecen y se arraigan precisamente en la toma de decisiones, ¿no? Son las partes que son muy importantes. ¿Qué otra cosa es necesaria? Y eso sí se hablaba también en la parte normativa, ¿no? Pues bueno, si esto procede, pues se tendrá que reglamentar la ley electoral, por ejemplo, ¿no? Se tienen que definir los mecanismos que son necesarios para garantizar, por ejemplo, la idoneidad de los perfiles, ¿no? Eso es algo que se tiene que quedar muy claro, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser el mecanismo de postulación, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay varios, todavía, que también lo mencionaba Iván, ¿no? Varios pasos antes para que esto sea probable. Se estaba mencionando incluso, ¿no? De que tendría que ser después de junio y antes de septiembre, ¿no? De este año, pero serían mucho las decisiones que se tienen que tomar. Otra cosa, pues bueno, se habló, por ejemplo, de someter a consulta precisamente, ¿no? Esta pregunta de que la población elija si se quiere o no, que precisamente se elijan los ministros, ¿no? Entonces, ahí también hay un pendiente, ¿no? Por ejemplo, porque recordaremos, si no me equivoco, que algunos asuntos no se pueden someter a consulta en materia electoral, entonces habría que ver cuáles son los alcances y términos de esta parte, ¿no? Pues por otro lado, pues evidentemente ya lo mencionábamos, ¿no? La parte política, y es un hecho también que conocemos que varios de los ministros actuales obedecen a grupos políticos de otro régimen, ¿no? Incluso estuvieron en puestos que obedecían a estos grupos, ¿no? Entonces es una realidad lo que está sucediendo. Es necesario, desde mi punto de vista, una reforma al Poder Judicial, ¿sí? Pero hay que cuidar ciertos mecanismos, ¿no? ¿Cuáles son mis preocupaciones? Bueno, desde mi punto de vista, pues precisamente utilizar el aparato electoral, ¿no? Para favorecer algunos perfiles o la idoneidad, y lo mencionaba también Alejandro, ¿no? Como que esta tradición que hay en México, ¿no? Sobre el escalar o cuestión meritocrática también con algunos perfiles que han sido ministros, ¿no? Entonces habría que revisar bien cómo se garantiza, ¿no? Que tengan las competencias para un cargo que requiere tantas credenciales, o al menos así nos han hecho creer, ¿no? Porque pues sabemos que están las reglamentaciones, ¿no? Eso por un lado. Otro, pues también yo creo que es necesario precisamente, ¿no? Que la población también, el lenguaje, esta transformación ciudadana, no tener miedo, pero pues sí vivimos en una parte de conservar, por así decirlo, ¿no? Antiguas prácticas que están escritas, pero no necesariamente se aplican, ¿no? O sea, a nivel normativo jurídico, pero
sí veo una necesidad de esta reforma. Hay cosas que suceden, nada más hay que cuidar precisamente, Claro. ¿no?, estos candados. Muy bien, me parece bien interesante, ¿no? Esto que se está platicando. Tenemos que ir a mensajes. Tenemos por acá en Sonora Noticias AM, en Mesa de Análisis nos acompañan Luz Serrano, Iván Gómez, Alejandro Cepeda, como cada viernes. Y no podemos dejar pasar y no podemos ignorar el hecho de que durante los últimos días hemos tenido una agenda política muy movida en nuestro estado, con la visita primero el fin de semana pasada de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pero también el día de ayer el canciller Marcelo Ebrard. Ambos que sabemos que pues han mostrado su interés y lo han dicho para pues ser candidata o candidato de Morena a la presidencia de la República. ¿Cómo vieron ustedes a ver esto? A ver, Iván, empezamos contigo, porque creo que me parece importante destacar estos eventos en donde muestran músculo, en donde la militancia también se hace presente y muchas otras cosas pasan, ¿no? Bien, yo creo que algo que ha hecho el presidente desde que era candidato, líder social, es sumar esfuerzos a través de procesos democráticos, ¿no? O sea, hace rato lo mencionábamos con el tema de la elección de los ministros y ministras, pues la propuesta es que se elijan democráticamente, ¿no? Y esto lo digo como antecedente porque para algunos críticos pareciera que el lanzamiento de las corcholatas o los presidenciables fue muy rápido, ¿no? O muy sea, anticipado. Muy anticipado, mejor dicho. Estamos a un año de la elección, que precisamente ya estamos a meses de que inicie el proceso electoral en septiembre, pero pues a final de cuentas, desde el año pasado, un poco antes, en el caso de dos presidenciables, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, pues ya se han empezado a mover políticamente con ese fin, ¿no? Y pues eso los ha llevado a recorrer el país. En el caso de Claudia Sheinbaum es la segunda vez que viene. Marcelo es la primera vez que viene con ese propósito, aunque les comentaba hace un momento que el fin de semana pasado también estuvo en Puerto Peñasco con el mismo fin. Adán Augusto ya vino una vez, Gerardo Fernández Noroña también vino una vez, el mismo Ricardo Monreal ya vino una vez. Entonces, todos han tenido cabida para mostrar sus propuestas, ¿no? Y no oculta a nadie pues, las intenciones políticas que tiene, que la verdad son muy válidas, son muy legítimas, y sobre eso creo que no tendría que ser el debate, ¿no? Ahí hay una diferencia política que yo veo entre el proyecto de nación que cualquiera de ellos que menciono podría encabezar si se convierte en el candidato del proyecto que lidera el presidente. A diferencia de esta parte, en la oposición no hay una figura clara que pueda encabezar su proyecto, ¿no? Entonces, sí hay un cierto adelanto, pues no solo en los tiempos, que el mismo presidente, yo creo que muy habilidoso, lo puso de esa manera para, sobre todo, mostrar a la oposición es, ustedes a quién me van a presentar, ¿no? Pero yo creo que sí, al mismo tiempo a los presidenciables los obliga a hacer un trabajo doble, ¿no? Además de la función que desempeñan, que en la mayoría de los casos es una función ejecutiva, y solo en el caso de Ricardo Monreal y Noroña es una función legislativa, los obliga a ellos también tanto trabajar en su función pública y al mismo tiempo hacer su labor política, ¿no? A mí las visitas más recientes, tanto la de Claudia como la de Marcelo, se me hicieron visitas de cercanía con la ciudadanía, creo que muy oportunas. O sea, a final de cuentas es importante esa conexión, pues, tanto con las militancias partidistas, con la misma ciudadanía. Y un caso particular en el de Claudia Sheinbaum que me llamó la atención es la participación o la visibilización hasta adelante en los asientos de grupos minoritarios, personas indígenas, personas con discapacidad, jóvenes y personas adultas mayores. Creo que es una de las grandes virtudes que yo veo de su evento, más allá de que como normalmente se hacen los eventos donde la clase política es la que va hasta el frente, en esta ocasión figuraron representantes de estos grupos. En el caso de Marcelo Ebrard,
yo creo que también hizo un llamado importante a la ciudadanía sonorense. Y una parte que me gustó en su mensaje es el vínculo directo que hace con la ciudadanía. Fue un mensaje muy centrado en el sonorense, muy centrado en hagamos esfuerzos juntos. Entonces yo creo que hay propuestas tanto de uno como de otro y de los más aspirantes que mencioné que muestran la fortaleza que tiene el mismo proyecto que encabeza el presidente, ¿no? Entonces, creo que vamos a estar así las próximas semanas. Los mismos tiempos políticos ya marcan que en julio, a más tardar en el mes de agosto, ya tiene que haber una persona que encabece el proyecto presidencial. Entonces, yo creo que esos tiempos van a ser así de movidos. Sí. Y pues ahora sí que estemos expectantes sobre quién va a ser finalmente la figura que encabece No, y es el que le movimiento. queda mucho a esto todavía. Apenas es el comienzo, ¿no, Alejandro? Sí. Me gustaría rescatar un poco sobre cómo fue el discurso el día de ayer y cómo se manejó. Creo, ayer en la visita de Ebrard, ¿no? Sí, ayer en la visita de Ebrard. Y cómo creo se compara o se encuentra en contraste con la visita anterior de Claudia Sheinbaum, ¿no? La jefa de gobierno. El día de ayer, en primer lugar, pues fue para presentar su libro que fue publicado por Penguin Random House, ¿no? Hace relativamente poco. Entonces, dentro de este libro, la verdad que no he tenido la oportunidad de leerlo, por las menciones del gobernador, que él menciona que sí tuvo la oportunidad de hacerlo. Que se hace un recuento, ¿no? De sus 40 años de vida política que tiene actualmente Marcelo Ebrard. Y curiosamente el gobernador mencionó que ellos trabajaron, digamos, juntos dentro de la Ciudad de México, precisamente en el 85, en el proceso de reconstrucción posterior al terremoto. Entonces que ahí fue donde convivieron, ¿no? Hubo unas palabras muy particulares que me pareció así, pues, no tanto como un mensaje o no, pero el gobernador menciona que Ebrard, desde una posición muy temprana, él tuvo acceso a posiciones como muy altas dentro de la esfera política, digamos, pues, ¿no? Y como que él en contraste, pues, tuvo una posición de a ras de suelo y... Desde abajo y fue subiendo, tuvo este tema como meritocrático, ¿no? Que mencionábamos ahorita. Entonces, ahí hicieron un recuento de las políticas que ha desarrollado, creo, a través del tiempo, que son muy relevantes, que no voy a pretender ahí como subyugar un poco el tema de las políticas de Marcelo a través del tiempo. Por ejemplo, como jefe de gobierno de la Ciudad de México, creo que hizo algo muy relevante, ¿no? En las políticas de movilidad que se implementaron desde ese momento, creo que han sido como el estandarte como lo que inició con esta revolución que ha tenido la Ciudad de México actualmente. Vemos un cambio en la Ciudad de México radical, creo, en los últimos años en materia de movilidad. La verdad que toda la movilidad integrada en la Ciudad de México creo que es única en el país. Oye, y en muchos ámbitos, yo creo que la Ciudad de México ha cambiado para bien, sí, ¿no? En sí, algunos claro. aspectos, sí. El matrimonio igualitario, recordemos que se aprobó durante también su mandato. La interrupción legal del embarazo también. Sí, entonces creo que muchas personas, igual tal vez por su identidad, por su tipo de personalidad, no lo asocian con esta ala más progresista de Morena, cuando si vemos como sus políticas, tal vez sí podríamos percibir que sí se encuentra dentro, creo, un ala progresista, pues, ¿no? La gente lo tiende a ver como el más institucional, digamos, de los tres, inclusive ahí como el más priista de los tres, digamos, ¿no? Pero creo que igual es una apreciación un poco errónea. Incluso creo que, que la jefa de gobierno actual, definitivamente yo la asociaría con dentro de la izquierda, claro que sí. Pero creo que es un tipo distinto de izquierda, creo que se asocia un poco más al tema, por ejemplo, al tema un poco más técnico, digamos, ¿no? Creo que la Ciudad de México se ha venido manejando excelente bajo su mandato. Vemos nomás los índices de criminalidad y las incidencias delictivas de la Ciudad de México. Creo que es
una reducción como del 50% en homicidios en los últimos 4 años. Creo que es algo, ella logró lo que creo todo gobernador y lo que todo alcalde quiere lograr, y muchos de ellos no están pudiendo. Entonces, definitivamente creo que sería una fórmula que quisiéramos replicar todos en el país, lo que se está llevando a cabo en la Ciudad de México en cuestión de combatir la delincuencia. Y sobre todo también lo del tema de la integración tecnológica dentro de la movilidad, creo que ha sido enorme. Creo que es la agencia digital que se está gestando ahí en Ciudad de México, también han hecho un trabajo excelente. Entonces, hablando de política pública en lo particular, creo que los dos tienen excelentes tablas, ¿no? Por ese lado, creo que no hay un tema en donde hacer menos, creo, las políticas de ambos, porque creo que las políticas han sido excelentes, ¿no? Y creo que un gobierno con cualquiera de ellos podría seguir siendo un gobierno progresista, podría ser una continuación de las políticas actuales, obviamente con sus ciertas diferencias, porque definitivamente creo que sí hay diferencia entre ambos. Pero volviendo al tema de los discursos y haciendo una comparación entre los dos discursos, creo que sí en lo partido, y lo estamos platicando, ni modo, adelante. voy a destapar. En contraste con el evento de Claudia, creo que el día de ayer sí faltó un poco el tema del apoyo de la militancia de Morena Sonora. Creo que no hubo una participación así como muy extensiva por parte del partido. A lo mejor es solamente mi apreciación y tal vez sí estaban todos ahí, pero no se vio tanto el alboroto, digamos, ¿no? Como cuando vino Claudia. Cuando vino Claudia sí se notaba una presencia pues excepcional de la militancia y todo esto. Inclusive me sorprendió ver en el evento de ayer representación del Sindicato de Trabajadores para la Educación, del CENTE. Ah, mira. Sí. Entonces la verdad que en lo particular yo no me esperaría que un personaje como Marcelo Ebrard tuviera el apoyo de este gremio. Ajá, ¿no? de este gremio que es importantísimo para la vida política del país, ¿no? Definitivamente ha sido un actor político el CENTE por muchos años y lo seguirá siendo, y por el mismo hecho de que es un sindicato con demasiados agremiados, y esto pues creo que definitivamente trae poder político. Sí. Pero sí hubo cosas muy interesantes el día de ayer, como las hubo en el evento de Claudia Sheinbaum, y como dicen, ya los tiempos se vienen encima, estamos a nada de que empiecen las elecciones, y creo que pues el tono va a ir subiendo cada vez más. Claro, así es. Ya estamos por terminar la mesa. Lucy y yo dijimos que íbamos a dejar pendiente nuestra opinión para la próxima. Así es. Entonces, pues agradecerles como siempre su presencia y recordarles que cada viernes nos acompañan por acá en cabina en esta mesa de análisis. Siempre se vuelve muy interesante y siempre repito que el tiempo no nos alcanza. Muchas gracias a Luz, gracias Iván y gracias Alejandro por acompañarnos esta mañana.